Caso 4 por Juan David Rengifo Leal, Jesús del Río, Estefanía Quiroga y Miguel Ángel Farías. Materia: Introducción de Ingeniería Civil 2018-01. Es un área determinada en un terreno, el cual sirve para el flujo del cauce de un río o una quebrada. Este sirve para captar las diferentes microcuencas que se encuentran en la zona y así proveer y distribuir el agua por todo el terreno. ¿Cuál es la importancia en el ciclo del agua? Estas cumplen la función de ser el gran recipiente de las aguas provenientes de los acuíferos, lo cual significa que el agua, bien llegue y baje de la montaña, se ubique en un cauce de un río o un lago, esta se podrá evaporar, captar o bajar al subterráneo y fluir hacia el mar o las diferentes zonas dependiendo de su contexto u ubicación. ¿Cuáles son las principales cuencas de Colombia? Entre estas tenemos la del río Atrato, que conecta el Chocó con el Golfo de Urabá, y tenemos la del río Sinú, que es muy importante ya que es rica en madera y ayuda a la economía de los pueblos aledaños a esta. La cuenca del río Magdalena es una de las más importantes ya que es primero que todo la más grande de Colombia y además conecta las mayores cantidades de territorio entre ella. Después sigue la cuenca del río Catatumbo. Es importante ya que esta cuenca conecta con Venezuela, nace en Colombia. Además de todo, a lo largo de esta zona se encuentran grandes recursos petrolíferos. La cuenca del río Guaviare, porque es una de las más grandes del Orinoco y conecta diferentes terrenos para el intercambio de materias primas. La siguiente es la del río Caquetá, que es importante ya que conecta nuestro territorio colombiano con el territorio brasileño y a lo largo de esta hay un montón de tierras que se pueden utilizar para diferentes tipos de cultivo. ¿Qué es y cómo funciona una estación hidrológica? Es una estación que se utiliza para la determinación de un caudal de una fuente hídrica a analizar en un tiempo determinado. ¿Quiénes controlan la medición de las estaciones hidrológicas en el país? En primer lugar tenemos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Minambiente. En segundo lugar tenemos el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM. En tercer lugar tenemos la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desarrollo, el NGRD. Y en cuarto lugar tenemos el Sistema de Información Ambiental de Colombia y la Comisión Reguladora de Agua. ¿Qué es un balance hídrico? El balance hídrico es la relación de distribución del agua en un espacio determinado. Este se hace con el fin de determinar de forma cuantitativa los procesos que intervienen en la formación y en las variaciones del agua en dicha zona. Escogimos como fuente hídrica el río Bogotá. Nos centramos en la estación de Tocancipá, ubicada en Cundinamarca. Además se ubica en la cuenca alta del río, que se encuentra a una elevación de 2.580 metros sobre el nivel del mar. Ok, las mediciones que se pueden determinar en una estación hidrológica son el caudal en metros cúbicos por segundo, la precipitación diaria, los valores diarios de evaporación, la temperatura ambiente en grados Celsius, la humedad relativa, la radiación solar, la velocidad media del viento y por último los coliformes presentes en el agua. Hidrograma anual. Un hidrograma se hace con el fin de determinar la variación del caudal promedio a lo largo de un año. En este hidrograma presentamos los datos promedios del caudal mensual a lo largo de los años 2009-2010 hasta el 2013. Estos datos fueron tomados de la Corporación Autónoma de Cundinamarca, la CAR, en sus reportes de valores medios mensuales de caudales para el río Bogotá en el municipio de Tocancipá. En la gráfica exponemos los datos promedios mensuales por año, comparándolos en caudal versus tiempo. ¿Por qué escoger los años 2009 a 2013? Primero, hay que entender que para la temporada 2009-2010 el país se vio involucrado en el fenómeno del Niño. Luego, entre 2010 y 2011 ocurrió el fenómeno de la Niña más fuerte de la historia del país.
Para 2012, en su primer semestre, hubo una reducción de las lluvias, más no un cese completo gracias al alargue del fenómeno de la Niña. Luego, en su segunda mitad, se presentó la finalización de este fenómeno. En 2013, de nuevo se presentó una gran ola invernal que golpeó gran parte del centro del país y generó unas grandes precipitaciones al mes. Datos de flujo máximo. En la siguiente tabla exponemos el caudal máximo que se dio en los años 2009-2010 hasta el 2013. Estos datos los tomamos a partir de los valores proporcionados por la CAR para el río Bogotá en el municipio de Tocancipá. El caudal máximo en 2009 se presentó en el mes de diciembre, para 2010 fue en el mes de julio, en el caso del 2011 fue en el mes de abril, para 2012 de igual forma se presentó en abril y para 2013 el caudal máximo fue en diciembre. Cálculo de periodo de retorno y probabilidad de inundación. A partir de los datos expuestos en la tabla anterior sobre el caudal máximo, podemos ordenar estos caudales en una posición de mayor a menor. Para este caso, el que tiene mayor caudal máximo sería abril en el 2011, por lo cual tiene una posición número 1. Para calcular el periodo de retorno, que son los años, utilizamos la fórmula T igual a N más 1 sobre M, en donde T es el periodo de retorno, N el tamaño de la muestra, que en este caso serían 5 años, y M el número de orden, que para el primero sería 1, para el siguiente 2 y así sucesivamente. Finalmente, y teniendo calculado el periodo de retorno en años, podemos calcular la probabilidad de inundación. En este caso, la probabilidad de inundación corresponde a la fórmula P igual a 1 sobre T, donde T sería el periodo de retorno calculado anteriormente. A partir de esto podemos calcular el porcentaje que tiene de inundarse. El río Bogotá. Nace en el Alto de la Calavera, en Villapinzón, Cundinamarca. Tiene una longitud aproximada de 380 kilómetros y desemboca en el río Magdalena en el municipio de Girardot. Es el principal sistema de drenaje de la sabana de Bogotá y es el receptor de las aguas lluvia, partes domésticas e industriales de Bogotá. Gracias a esto es uno de los más contaminados alrededor del mundo. Con los datos recolectados se puede determinar gracias a los análisis que en el momento del fenómeno de la Niña se puede presentar grandes crecientes que podrían generar inundaciones en la zona. Además, el caudal puede llegar a duplicarse a comparación de otras épocas del año. Ahora, para el fenómeno del Niño, el caudal puede reducirse alrededor de un 40% a comparación de un caudal normal. Análisis. En primer lugar, se pueden generar alternativas como un dique de contención para el caudal del río. En segundo lugar, generar planes de protección y prevención en cuanto al caudal del río en épocas de sequía o aumento del caudal. En tercer lugar, un balance hídrico. ¿Cuál es el impacto de la hidrología en la planeación de infraestructura? En primer lugar, las características que provee el análisis de la hidrología da una facilidad para entender el comportamiento de las estructuras en presencia de cualquier fuente hídrica y cómo cambiarían estas respecto a ello. En segundo lugar, sin saber datos de esta puede generar que una estructura contamine, falla ante el agua y distintos, como unisabana. Impacto ambiental. La hidrología ayuda a estudiar las diferentes fuentes hídricas y nos ayuda a prevenir diferentes desastres que se pueden ocasionar por ellas o a ellas. Los CAR proveen y asesoran a las diferentes regiones acerca de sus recursos renovables y no renovables y de cómo administrarlos. En cuanto a lo que concierne a la infraestructura, los CAR influyen en cómo va a ser y dónde se va a realizar una construcción, generando planes de asesoramiento para la calidad en cuanto a la calidad del terreno y el ámbito ambiental, social, cultural o político. Reserva Thomas van der Hammer. La importancia de esta reserva consiste en ser uno de los pulmones de la ciudad más importantes. De igual manera sirve para conservar varias fuentes hídricas que conectan los humedales desde los cerros orientales hasta la sabana. El alcalde de la época, el actual alcalde Enrique Peñalosa, trató de expandir Bogotá hacia las sabanas, pero la CAR no lo permitió por unos estudios de unos expertos, por tanto se creó la Reserva van der Hammer.
Muchas gracias, Daisy Ingenieros.